Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja, un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja. Acompáñame los próximos 60 minutos a redescubrir por qué y para qué estás con tu pareja. Aquí, en tu estación Proyecto Radio MX, comenzamos. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran ustedes? Bienvenidos una vez más a su programa Rollos de Pareja. El día de hoy, bueno, mi querida Doris no pudo estar con nosotros, así que donde esté le mandamos un gran saludo. Y bueno, antes que nada, ya decirles, estamos en el medio, ahora sí que en el mes más bien del medio del año, a la mitad del año precisamente, ya estamos en el mes de junio. Entonces, bueno, pues a las personas que quieran participar con nosotros, ya saben, pueden hacerlo vía Facebook o vía WhatsApp, en este caso, pues al mío, que es el que estaba abierto, si es que tienes mis datos, y podamos hacerlo para tratar este tema que, bueno, como lo tratamos hace 15 días, que estábamos con Aurora y con la licenciada Carla Barrios, hablando de la sexualidad infantil, yo les propuse que habláramos ahora de la hipersexualidad infantil. Este tema que también, pues de repente, platicando con otros padres, yo como padre, creo que también es una parte de, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, los estoy adelantando, les estoy despertando, los tengo dormido por comparación con otros niños. Entonces, bueno, por eso es de que le propuse a Carla que tocáramos este tema el día de hoy de hipersexualidad infantil. Así que, mi querida Carla, bienvenida a tu programa una vez más, Rollos de Pareja. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Pues Aldo, un placer estar con ustedes nuevamente. Y bueno, pues importante el tema por todas las aristas que tiene, porque además de pronto creo que hay muchas cosas en la vida cotidiana que vamos banalizando y que es importante reconocer que tienen impactos fuertes, no solo en el momento, sino a mediano y a largo plazo, y que estas formas de atender temas específicos pues tienen impacto en las personas, en las relaciones y evidentemente en las sociedades. Entonces creo que por eso es muy importante poner sobre la mesa temas que además, como lo hablábamos en el programa pasado, hay una gran dificultad porque los temas vinculados a la sexualidad infantil y adolescente son temas que aparentemente no existen y que si existen están muy ligados a estereotipos y a mitos, y eso, lejos de ayudar, pues nos precariza la vida y precariza la vida de las generaciones más jóvenes. Así es, y como lo decíamos, ¿no? Y como pues se maneja realmente en las sociedades en las que vivimos, es un tema tabú, es palabras suavecitas o con palabras diferentes, y de repente el mensaje se entiende totalmente diferente. Entonces creo que también es importante en esta parte, y como lo he dicho aquí en Rollos de Pareja, al final del día los hijos son un rollo. Entonces es por eso que lo traje a la mesa ahora con estos temas infantiles. Y quisiera empezar esta parte, mi querida Carla, haciéndote la pregunta: ¿qué es la hipersexualidad infantil, o cómo se define la hipersexualidad, ya sea tuya o de manera científica? Pero ¿qué es la hipersexualidad para que podamos entenderlo mejor los padres? La hipersexualización de las infancias tiene que ver con colocar características sexualizadas que no tienen que ver con el contexto de la persona y que además lo que hacen es violar su dignidad
Por otro lado, les cosifica, hace que en lugar de ser personas se conviertan en cosas que además sirven para el consumo de otras personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la hipersexualidad infantil, es romper la dignidad de una persona. Forma de comportarse, porque no únicamente es la apariencia, es también las actitudes, la forma de hablar, todo esto que lo que va haciendo es eh, eh, favorecer una idea que además es muy adultocentrista, muy desde la visión de los hombres, y que además habría que pensar que generalmente esta hipersexualización está vinculada también de manera diferente para niños y niñas. Es decir, no hay una hipersexualización igual, tiene que ver otra vez con estos estereotipos de género y que pues son gravísimos, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Ok, ok, mi querida Carla. Y fíjate qué importante lo que dices en el sentido de, si bien es esta parte de llevarlos, de romper su integridad, en algunos pasos a veces se puede romper la integridad, la intimidad, donde se desvirtúa totalmente lo que es esta parte. Y yo lo ponía, y te hago la primera pregunta, Carla. En esta parte de la hipersexualidad sabemos que hoy por hoy los medios audiovisuales en todos los sentidos, televisión, internet, plataformas, todos, el manejo de la sexualidad está siendo muy grande. Yo me he topado en este caso y me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en la plataforma, en una plataforma, en un canal de YouTube, que es YouTube Kids, que normalmente tendría que ser contenido para niños, existe el contenido para niños disfrazado de, porque yo le he puesto mucho en manifiesto en el sentido de, hijo, o sea, las películas infantiles te muestran una cosa, pero de repente resulta que en los videos editados por las personas ya te muestran parejas, ya te muestran a los mismos personajes de las películas infantiles embarazados que con la pareja de no sé quién, que porque ya se casó con no sé quién, y yo digo, ¿qué onda con eso? O de repente ya te ponen cuerpos de hombres con cabezas de mujeres y todo este rollo. Entonces, siento yo que ahí viene muchísimo también de esta de desvirtuar a los infantes a esa edad y es la forma en que llegan también a ellos para desvalorizar, ¿no? Habría que pensar que de entrada los medios de comunicación lo que hacen es reforzar lo que la sociedad ya maneja, o sea, no sale de la nada. Es una réplica de lo que socioculturalmente conviene, incluso en términos económicos, porque es una forma de mostrar lo que es deseable, ¿no? A mí me parece que el tema más bien tendríamos que pensarlo desde diferentes lugares. Por un lado, antes las personas aprendían de la sexualidad en la vida cotidiana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había un contexto que les iba enseñando, sí, desde lugares muchas veces prejuiciados, pero permitía que la comunidad en ese sentido se acercara. Un gran problema es que ahora ya no están esos referentes. ¿Por qué no están? Porque simplemente la crianza de las infancias ya no está tan ligada al sentido comunitario. Entonces, obviamente las infancias, bueno, y además lo que hablábamos la vez pasada, si no hay un sentido de confianza desde los primeros años de vida ni un acompañamiento, las infancias ya no van a preguntar y entonces se van a quedar únicamente con lo que observan. Esto que vas diciendo de lo que se muestra en los programas, pues yo pensaría, creo que el ver que hay diferentes formas de construcción de familias, más que ser algo pernicioso, es algo que ayuda y que ayuda mucho, porque efectivamente el modelo tradicional de familia que nos enseñaron durante un montón de años es un modelo que ya no existe, ¿no? Si pensamos en cuántas personas forman parte de este modelo tradicional de mamá, papá e hijos,
pues nos vamos a dar cuenta que eso es prácticamente inexistente, que es un mito. Ya generalmente hay familias que son recompuestas, o que a lo mejor quienes ejercen el cuidado son las abuelas o las tías o las primas o las hermanas, y entonces este modelo tradicional que nos han dicho que es el bueno, pues en realidad ya no funciona. Por el otro lado, pensar también que hablar de diferentes identidades, pues es algo a lo que se van a enfrentar las infancias, y que en ese sentido, pues más bien lo que hay que hacer es un acompañamiento. Más allá de eso, a mí me preocupa mucho que en los medios de comunicación se siguen poniendo una cuestión de fortalecimiento de los roles rígidos. Es decir, se sigue pensando que eso que pasa en la pantalla es real, y además teniendo una carga diferenciada para hombres y para mujeres, y donde lo que ocurre no es igualitario. Y sigue siendo todo un tema. Vámonos a nuestro primer corte comercial, mi querida Carla. Vamos a ir a la canción. Vamos a la canción con How Nasty. Y regresamos ahorita a su programa Rollos de Pareja. No le corten, ya tenemos acá en el Face una pregunta. Así que vamos y regresamos y seguimos con este tema de hipersexualidad infantil con la licenciada Carla Barros. Regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
Listos, ya estamos aquí de regreso en su programa Rollos de Pareja. Muchísimas gracias. Con el tema de la hipersexualidad infantil, hablábamos un poquito antes del corte y nos compartía Carla en el sentido de que, bueno, los medios de comunicación, los medios visuales juegan un papel importante en la parte de mostrar muchísimas de las estructuras rígidas de las parejas, ¿no? De cómo se sigue llevando a la pareja, a pesar de que de otras formas, pues así ya las familias cada vez son más compuestas, pues las familias cada vez son más diferentes, que no solamente es, hablándolo tal cual, no es no solamente es hombre-mujer, sino ya cada vez empiezan a hacer otro tipo de cambios y otro tipo de exploraciones y otro tipo de manifestarse socioculturalmente. Mi querida Carla, aquí, bueno, te empiezo con unos comentarios que tenemos aquí en el Face. Flaquita Hernández, buen día, aquí escuchándolos con mucho a las 7 de la noche. Tenemos una aquí, José Adán Martínez dice, ¿hay diferencia en la hipersexualidad y el erotismo? Esta sería como una primera pregunta. Sí hay, a ver, ¿cuál es entre hipersexualidad y...? ¿Hay diferencia en la hipersexualidad y el erotismo? Sí, son cosas completamente diferentes. Cuando hablamos de la hipersexualidad, tiene que ver con sobrecargar la sexualidad y ciertas características de las personas en general. O sea, es decir, esto no empieza en las infancias. Tendríamos que pensar que si, por ejemplo, vemos los anuncios comerciales y en los anuncios comerciales de autos aparecen mujeres que tienen ciertas características físicas que son para consumo masculino, eso es una hipersexualización, porque ¿qué tiene que ver una mujer con estas características con un auto? Es absurdo, ¿no? Y sin embargo, esto es algo que pasa en los noticieros, en quien anuncia el clima, cómo está. Eso tiene que ver con la hipersexualización, con cosificar a una persona, con decirle cómo va a ser su valor a partir de poner determinadas características vinculadas a la sexualidad y que lo que hace es introducir esta idea de que las mujeres valemos solo si tenemos esa apariencia o esos recursos o esa visión. Y esto pasa también con las infancias, porque finalmente pensemos en los concursos de belleza, ¿no? Hay concursos de belleza donde las niñas de 3 años son sometidas a cirugías estéticas, donde se les pone botox, donde se ponen características y se les ponen trajes de baño como bikinis, se les enseña a posar con determinadas poses. Pero también no solo es eso, es también, por ejemplo, las muñecas que utilizan, ¿no? Las muñecas que utilizan que dan un ejemplo de cómo debemos ser. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un cambio, porque esto nos va degradando, es decir, nos van enseñando para el consumo específicamente de los hombres. Porque si esto lo volteamos, no es igual. O sea, cuando han visto, por ejemplo, un anuncio de limpiador de piso, donde está un hombre, ¿no? En una posición sugerente, mostrando el cuerpo y anunciándolo porque es lo que le va a hacer valer. O sea, eso no existe. Entonces vamos viendo que la hipersexualización tiene que ver con sobrecargar algunas características que rompen con la dignidad de la persona y que lo que hacen es favorecer cierto tipo de productos o de consumos. El erotismo en realidad tiene que ver con una experiencia más personal y más íntima, ¿no? Aquello que me genera deseo sexual, excitación, placer erótico, que no necesariamente cumplo con otra persona o cubro con otra persona y que tiene que ver más con la vida personal, cómo me siento y qué me gusta. Entonces, sí son cosas completamente diferentes, ¿no? El problema es que muchas veces creemos que esto va vinculado. Y son dos temas totalmente diferentes. Por supuesto. Me llama la atención aquí, Carla, cuando dices en la parte de, efectivamente, las revistas, los comerciales que ponen a las mujeres, los estereotipos, los clásicos estereotipos de curvas y de todo lo que se maneja, ¿no? Pero en este sentido, vámonos a la parte infantil, y yo me he dado cuenta, y te lo digo porque ha sido, pues, unas pláticas que he tenido con mi esposa y unos trabajos que hemos hecho nosotros. Nosotros
en este sentimos, cuando conocimos el tema y tratamos de este lado, hemos tratado de cuidar mucho pues, la integridad de mis hijas. Tengo 2 hijas de 6 y de 4 años, de 5 años. Pero niñas de su edad, similares, más o menos, más menos meses, son niñas que de repente ya traen el labial rojo, ya traen las uñas pintadas, ya tienen esa parte, y de repente, obvio, las preguntas de mis hijos son, ¿y yo por qué no? Entonces, hijo, o sea, ¿cómo mostrarle a mi hija que no es una pintura, no es un labial lo que la va a hacer bonita, no es unos ojos pintados, no es uno... Y sin embargo, pues obvio, como niñas, pues de repente la escapada al maquillaje de mamá y de repente ya cuando salen, pues ya están pintadas de los ojitos y todo ese rollo. Entonces, al final del día, pues también lo ven. ¿Por qué? Porque mi esposo es una persona que se cuida, que se enchina las pestañas, que se pone labial y todo. Y sé que muchas veces es por imitación en este sentido. Pero, ¿qué pasa cuando ya no es por imitación de mamá, sino ya es por pertenecer a la mejor al clan o pertenecer al círculo social en el que se desarrollan? Sabemos que las escuelas no lo permiten, pero ¿qué pasa, por ejemplo, los niños que crecen en unidades o crecen en conjuntos habitacionales donde tienen interacción con otros niños y resulta que esos niños empiezan a manejar este tipo de cosas? Entonces, ¿cómo mostrarle a un niño desde este lado cuando es su propio espacio sexual y cuando tener esa línea tan delgada de no provocar nosotros mismos los adultos? Porque muchas veces de repente es como ay, qué bonita te ves, y le festejamos y hacemos todo este rollo, y de repente es tu choque con no, espérame, no es tampoco. Entonces empieza todo esto. ¿Cuál es esa línea tan delgada entre la sexualidad, su integridad, mostrarle un camino a la mejor de belleza natural y no caer en la hipersexualidad para pertenecer a algo? Mira, es una situación muy compleja porque lo acabas de decir muy claramente. Desde el momento en el que pensamos que una mujer vale por su belleza y que se cuida o se arregla, eso ya es hipersexualizar, porque entonces solo cubriendo ciertas características valemos y pertenecemos y vamos a tener protección en el entorno. No es en balde que, por ejemplo, México sea uno de los países que tiene mayor consumo de cremas blanqueadoras. Es un país que tiene o que está teniendo muchos problemas en cuanto a los problemas alimentarios, y también no es en balde que ahorita está aumentando el índice de cirugías estéticas en personas menores de edad. Tiene que ver con un sistema que estamos reproduciendo desde muchos lugares, porque finalmente el mensaje que hay detrás es: tú no vales. Cuando a una niña le decimos siempre, es que estás muy bonita, es que estás muy linda, y a los niños le decimos, es que qué fuerte eres, es que qué creativo, es que qué inteligente, pues obviamente ya empezamos a hacer una diferencia, porque entonces la característica que se subraya en las mujeres es la belleza, que además es subjetiva, ¿no? Porque lo que es bello en México no va a ser bello en Estados Unidos, y lo que es bello en la ciudad no va a ser bello en una comunidad indígena. O sea, tenemos que pensar que ahí hay también un prejuicio. Y hay un dato bien importante, Aldo. Se ha visto que las curvas de aprendizaje y de inteligencia para las personas, aquí están las niñas y aquí están los niños, ¿vale? Cuando vamos creciendo, esta curva va así, hasta los 6 años de edad. A los 6 años de edad lo que pasa es esto. ¿Qué es lo que cambió ahí? O sea, imagínate, 6 años de edad. Lo que se ha estudiado es que hay un refuerzo tan grande de las características ligadas a la apariencia para las niñas, que entonces a los 6 años las niñas dejan de pensar que pueden hacer más cosas. Y no es porque hay una diferencia de capacidades, tiene que ver con el mercado de las princesas, tiene que ver con esta política de la apariencia donde las niñas solo son bonitas, donde los mensajes que se venden son sirenas o princesas en cualquier ámbito. Y eso obviamente cambia la posibilidad de mirar el mundo, porque ahí también ya hay discriminación. Y hay algo importante, la Asociación Psicológica Americana publicó hace más o menos 10 o 12 años un artículo donde decía que la sexualización de las niñas y las adolescentes es muy peligroso, porque lo que va diciendo
es que todo esto que se va vendiendo, no solo en los medios de comunicación, sino en el trato, es más, váyanse a meter a una tienda de ropa de personas en infancia y nos vamos a dar cuenta que la ropa para niños tiende a ser mucho más cómoda que la de las niñas, pero que además la de las niñas cada vez está más ligada al estereotipo de la mujer. Podemos ver tops para niñas, ¿no? Minifaldas para niñas, ropa que no es cómoda, tacones, hay niñas que están usando plataformas, pero tiene que ver con todo un sistema. Entonces, lo que dice la Asociación Psicológica Americana es que todo esto que se va ejerciendo a lo largo de la vida distorsiona la autoimagen y distorsiona el autoconcepto. Es decir, ya no me miro con todas mis posibilidades, sino que todo este refuerzo, pensemos, por ejemplo, a mí me choqueaba mucho esta serie famosísima de Stranger Things, ¿no? Con una niñita como protagonista y que ahora se aparece en las revistas desde hace aproximadamente 2 años como una de las mujeres más sexys. Es una niña de 13 años, ¿no? Y entonces vemos cómo hay algo que no está empatando, más todo esto que les decía del consumo. Entonces, es importante pensar que en realidad las infancias en general van a tender a reproducir comportamientos. Tú decías, por ejemplo, claro, ¿qué pasa si mi compañera utiliza maquillaje? Pues tiene que ver con una situación, sí, de aprendizaje y de imitación, pero que de la misma manera, Aldo, por ejemplo, muchas infancias que son hombres imitan el levantarle la falda a la niña porque es lo que hacen las personas adultas y eso no quiere decir que esté bien, quiere decir que hay un sistema que no estamos revisando, que no estamos criticando, que no estamos cuestionando y que les va empobreciendo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Me parece que un primer elemento es reflexionar sobre cuáles son los comportamientos que tenemos en casa. Si yo a las infancias les voy diciendo cosas que valoren únicamente la apariencia, pues necesito hacer una reflexión, pero también si yo a las mujeres de mi entorno les valoro únicamente por la apariencia, y es lo que creo que está bien, y digo frases como ya me arreglé, ¿no? O ya me cuidé porque entonces hago tal cosa, necesitamos repensar que eso no es cuidado, que las personas no somos cosas que necesitan un arreglo en particular, y también algo que puede servir mucho, Aldo, es la regla de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy cambiando estos comportamientos de otra persona, por ejemplo, en este caso, si si en lugar de ser una niña fuera un niño, yo le diría, ay, qué bonito te ves, ay, pero es que estás muy lindo, ay, es que cállate, ay, es que te ves tan bonito cuando te arreglas, y nos sonaría probablemente espantoso y absurdo, y Claro. entonces es necesario cambiar estas formas de pensar el mundo que estamos habitando, porque eso finalmente nos permite cambiar esta percepción de que valemos solo por la apariencia y por ciertos cánones hegemónicos que nos han enseñado, y más bien revalidar o revaluar que hay muchas formas de valor en las personas, ¿no? Lo que hacemos, el cuidado, el buen trato que damos, el desarrollo creativo, lo que vamos haciendo. O sea, necesitamos pensar que seguimos replicando muchos estereotipos y que, pues, rompiendo esta parte es como vamos a cambiar, porque además la hipersexualización tiene que ver con una visión de la violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? O sea, finalmente, ¿por qué se sexualizan? ¿Por qué no nos escandalizamos, por ejemplo, de las páginas en redes donde ustedes buscan y van a ver infancias? Por ejemplo, había una página en Facebook, no sé si siga funcionando, donde si ustedes le ponían Pumitas, ¿no? Que tiene que ver con este equipo de fútbol, lo que aparecían eran niñas, ¿no? Completamente sexualizadas, niñas desde 5 años, en poses súper sugerentes, ¿no? Y que finalmente eso te habla de que hay un consumo, ¿no? O sea, el problema es que toda esta ideología nos lleva justamente a la violencia sexual,
al abuso sexual infantil, a la violencia, a la explotación. México es uno de los países con mayor índice de trata de infancias. No es gratuito. Fíjate lo que dices aquí y creo que muchas veces, no sé, tú eso te digo, de repente como padre chocas de lo que ves, porque al final del día ya ves que ahora, incluso con lo que estás diciendo, las fotografías, o sea, hoy la selfie es, le pones filtros, hoy la selfie le pones tu carita, o pones la pose, o pones, pero son cosas que ven los niños. Entonces, hoy por hoy, yo te puedo decir con toda confianza en el sentido de que, pues claro, de repente mis hijas imitan las poses, ¿no? Y tú como papá, pues los festejas y todo de repente, o como adulto, tú festejas esas poses, pero no te das cuenta que a lo mejor estás ya en una etapa de consumismo de, si no te pones en esa pose, entonces no eres, ¿no? O lo que tú estabas compartiendo hace un instante que decías, híjole, cuando una niña normalmente está llorando o que está haciendo cualquier tipo de situación en una etapa temprana, lo primero que le dices es, qué fea te ves. Ay, no, ya no porque ya no te ves bonita. Ay, no, peínate porque si no estás fea. O sea, y empiezas con eso, y ahorita que lo estás diciendo, te lo juro que está haciendo un balde de agua fría, en el sentido de, claro, o sea, de repente, como papás, como abuelos, como tíos, como lo que tú quieras, hacemos este tipo de características basado en las niñas. A un niño, si lo ves despeinado, no le dices, qué feo te ves. A un niño dices, ay, te peinas, ay, bueno, ya quédate así. Le das como que el avión, pero la niña tiene que estar bien peinadita, que tiene que tener las trenzas o tiene que tener el cabello recogido. Y en este caso es, como dices tú, por supuesto que ahí estás hipersexualizando porque es, si no estás peinada, no eres bonita. Si no traes esto, te ves fea. Si lloras, te ves más fea, porque ya tu cara cambió y te ves fea. Cuando a lo mejor es un comportamiento momentáneo que simplemente lo tiene que vivir y no significa que se vea mal, ¿no? Entonces, ¿cómo las mismas palabras que hemos tenido en casa, pues dañan también esta parte? Sí, y que, o sea, justo por eso lo ponía de esa manera, Aldo. Me parece que algo súper, súper, súper importante es pensar desde un lugar mucho más ético cómo nos vinculamos con las infancias y hacer un cuestionamiento muy crítico, ¿no? De cómo seguimos haciendo diferencias, de cómo tasamos diferente el valor de las personas, de a qué cosas les estamos poniendo atención, ¿no? O sea, efectivamente, si cuando una niña llora o grita o se enoja, le decimos, qué fea te ves, por un lado reforzamos esta idea de la imagen, que además es completamente subjetivo, pero además le decimos, tú no puedes sentir esto. Pero si eso lo hiciera un niño, ¿no? Diríamos, es que tiene el carácter fuerte, es que mira, se parece a su papá y hasta le aplaudimos, ¿no? Y eso finalmente tiene un impacto porque esto se va a replicar en otro momento de la vida, cuando en realidad las emociones son vitales para la sobrevivencia. Y entonces tenemos mujeres adultas que tienen una gran dificultad para enojarse y una sociedad que de pronto cuando ve a una mujer que está enojada, lo que dice es está histérica. Claro, porque hay una situación de desigualdad muy grande en los contextos cotidianos. Y entonces no solo son los medios de comunicación, son las cosas que hacemos en casa. Es la forma en la que nos planteamos ante la vida cotidiana y por supuesto es aquello que estamos evitando eh, eh, como tocar, porque a veces no sabemos cómo hacerlo y porque, claro, nos cuesta un montón de trabajo reflexionar sobre esto. Pero además hay algo importante. También esto no se busca cambiarlo, Aldo, porque genera mucha riqueza a ciertos sectores. Hay algo que se llama el mercado de las princesas, ¿no? O el mercado rosa, el marketing rosa, que tiene que ver con que los productos son mucho más caros si son para mujeres que si son para hombres. Este mercado de las princesas dice que si tú tienes hijos hombres o hijas mujeres y tus hijas mujeres compran todas estas cosas de las princesas, tú vas a tener un déficit económico. ¿Por qué? Porque es mucho más caro que lo que se le da a los niños. Pero esto se replica en la vida adulta, ¿no? O sea, si tú compras una afeitadora rosa y una afeitadora gris o negra, aunque sean lo mismo, la rosa te va a costar más dinero.
Y entonces esto está ligado a la hipersexualidad o hipersexualización de las mujeres. Es decir, solo valemos si somos deseables, si cumplimos con el estereotipo y el canon de afuera, si no, no valemos. Y entonces desde ahí yo diría algo importante es reconocer que la industria gana y gana mucho, la industria de la televisión, la industria de las youtubers, por ejemplo. Hay un programa que se hizo en Estados Unidos que se llamaba Tiaras y Princesas, que era justamente un concurso de belleza donde un concurso de belleza igual que los de belleza de las mujeres adultas, y donde había niñas de verdad desde 3 años, ¿no? O sea, imagínate una niña de 3 años con colágeno en los labios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y entonces finalmente esta comercialización tiene que ver con la publicidad, con la moda, con los estereotipos de la vida cotidiana, con las empresas, con la explotación, con el uso de las mujeres como objetos de consumo en cualquier índole. Entonces, no hay una situación que sea inocua en ese sentido, sino más bien es como reflexionar justamente sobre estos tratos y que además, finalmente estos elementos no necesariamente van ligados a las personas. Es decir, si tú les preguntas a las infancias qué es más cómodo para jugar, o sea, por supuesto que las niñas no te van a decir, ahí es más cómodo jugar con plataforma, con minifalda y con top. Por supuesto que no, ¿no? O sea, pero finalmente hay una idea de pertenencia porque toda la sociedad nos lleva este refuerzo, incluso como hay una característica que tú lo decías, que se refuerza en todos los ámbitos, que para descalificar a una mujer se dice es que está fea, ¿no? Y eso también es aprendizaje. Pareciera que no tiene nada que ver, pero en realidad es cómo permea en todo lo que vamos conociendo. Sí, cañón. Mira, aquí tenemos un comentario de José Adán Martínez, dice, al niño le interesa su sexualidad y a qué edad empieza a despertarla, pero como una etapa de su propia naturaleza interior. Ok, la sexualidad, como decíamos la vez pasada, está a lo largo de toda nuestra vida. En todas las infancias, no importa el género ni la identidad que tenemos, ¿no? La sexualidad finalmente está desde antes de nacer, en el vientre materno, hasta el momento en el que nos morimos, y esta idea de que los hombres tienen mayor sexualidad que los hombres, o mayor deseo sexual, o mayores ganas, es una gran mentira. Esto más bien tiene que ver con este sistema que vamos aprendiendo y que nos va diciendo cómo debemos vivir la sexualidad. Si a los niños en la infancia les dicen levántale la falda, quién es tu novia, dale un beso, porque además es lo que ven en sus entornos, lo que va a pasar es que lo van a reforzar. Se necesitan solo 3 meses para que el cerebro de una persona empiece a modificarse. Si yo es algo que veo en todo momento, si yo veo que papá llega y toma a mi mamá sin preguntarle, si veo que avasalla su espacio, si veo que no le pide permiso, eso es un aprendizaje. Si además eso tiene un aplauso social, por supuesto que lo voy a replicar. Si a las mujeres nos van diciendo que somos pasivas y que pueden llegar a tocarnos quien sea, claro que también vamos aprendiendo desde ahí. Y no es por una cuestión de que seamos diferentes, sino tiene que ver con la socialización. Entonces, tendríamos que pensar que la sexualidad se vive a lo largo de toda nuestra vida, que la experiencia erótica y el deseo se vive diferente en la infancia que en la adolescencia y que en la edad adulta, y que más bien el tema es tener la suficiente educación sexual para poder dar acompañamiento, porque muchas veces miramos la vida de las infancias desde la edad adulta. Voy a poner un ejemplo para que sea más fácil de entender. Este ejemplo va a tener que ser después del corte comercial. Okay. Ya nos mandaron a promocionales. Nos quedamos con el ejemplo. Quiero que des este ejemplo de cómo es, Carla, esto que nos estás compartiendo. Y regresamos con otros pequeños comentarios que tenemos acá en los chats. Entonces, pero ahorita regresamos con ese ejemplo. ¿Cómo es este ejemplo, va? Vamos y regresamos, mi querida audiencia, aquí en su programa Rollos de Pareja. Muchas gracias, cabina, y vámonos a los promocionales. Regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos
Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche tenemos una cita en el programa Mejorarte. Soluciones prácticas de nueva generación. Porque en la vida lo que no mejora, lo empeora. Y la diversión también. Podrás dialogar con competentes especialistas y aprender temas de vanguardia a la altura de las exigencias del mundo moderno. Aprende, diviértete y gana con Diana Marta Calleja en proyectoradiomx.com. ¿Qué necesita tu ser para crecer? Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 p.m. Donde hablaremos de psicología, sexualidad, economía, espiritualidad, música y todo lo que tu ser necesita para su plenitud. En Batallando para Crecer, nunca el bienestar resultó ser tan entretenido. Escúchanos solo por proyectoradiomx.com. Con el coach Adrián Batalla. Frases, libros, entrevista, economía y desarrollo. Soy Verónica Norman y te invito al programa Mujeres Etéreas. Un espacio donde las mujeres elevamos la voz. Acompáñame todos los miércoles a las 8 de la noche por proyectoradiomx.com. ¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué no logro mis metas? ¿Por qué empiezo algo y no continúo? ¿Por qué mis problemas de salud o en mis relaciones de pareja? Estas y otras interrogantes las resolveremos en tu programa Empoderando Vidas con PNL. Yo soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística, y te guiaré a que esté tu mente a tu favor. Todos los jueves de 11 a 12 horas por Proyecto Radio MX, con sentido social. Ya estamos aquí de regreso en su programa Rollos de Pareja. Muchísimas gracias por allá en cabina. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha, Carla? ¿Sí? Se escucha. Ah, perfecto. Yo perdí un poquito el audio. Bueno, aquí tenemos otro comentario. Dice... bueno, vámonos con el ejemplo y luego te digo el comentario. Sí, pues yo creo que un gran ejemplo para ver esto es, por ejemplo, cuando el juego de una persona adulta es completamente diferente a cuando al juego de las infancias. Las infancias tienden a explorar, a intentar imaginar, a construir. Y una persona adulta ya es muy de reglas, ¿no? Y entonces ya tiene prejuicios sobre lo cotidiano. De hecho, muchas infancias dicen, es que a mí no me gusta jugar con personas adultas porque son aburridas, ¿no? O no me gusta jugar con mi mamá porque es aburrida, o no me gusta jugar con mi papá porque es muy aburrido. Y entonces creo que tendríamos que pensar que no es lo mismo la visión cuando estamos en la infancia a la visión cuando estamos en la adultez, y que justo cómo podemos reflexionar sobre esto, pues dando un acompañamiento respetuoso de cómo lo vive la persona en infancia. Porque además también, o sea, si pensamos que la sexualidad en la infancia es que se toquen, ¿no? Ya perdimos, porque finalmente la sexualidad en las infancias tiene que ver
con lo que sienten, con lo que piensan, con qué les gusta, con qué no les gusta, con qué es lo que están sintiendo en todo el tiempo, cómo se relacionan. Tiene que ver con un montón de cosas. Pensar que la sexualidad en la infancia únicamente está ligada al erotismo es también uno de los grandes mitos que necesitamos desterrar. Y es cambiar esta mirada adultocéntrica por un reconocimiento de las personas con las que estamos interactuando. Ok. Híjole, y en esta parte es como dices, ¿no? Qué complicado llega en algún momento, llega a ser el fijarte de cómo te estás comportando y qué es lo que estás pasando. Y como dices tú, lo vuelvo a decir, creo que tendremos que hacer un tema, otro programa, otro tema, un taller, algo de la sexualidad infantil. Y sé que ustedes tienen talleres de sexualidad infantil, por favor busquen las redes sociales de Carla Barrios y de Aurora, porque sé que tienen talleres infantiles en las cuales donde enseñan también a los padres. Creo que como dices tú, la estructura rígida que tenemos los padres con respecto a la estructura que los niños están haciendo. Entonces también guiar, saber orientar, saber inducir a un niño a que tenga una experiencia placentera de su sexualidad, pues creo que va a ser súper importante. Aquí tenemos otro comentario, mi querida Carla, y dice, la música actual, los videos en restaurantes, las conversaciones de los familiares sin darse cuenta que hay niños y no tienen derecho de introducirlos a un tema que solo les corresponde a los padres. Efectivamente, de repente como padre, como adulto, no te das cuenta de lo que estás hablando, cómo estás expresándote a otras personas, cómo estás haciendo juicios a otras personas, cómo estás criticando a otras personas cuando ves a los niños y de repente regañas al niño porque hace juicios, pero no te das cuenta qué es lo que estás haciendo tú como padre, ¿no? O como adulto. Y que además, o sea, atraviesa efectivamente todo y también eso lo hace muy complicado de reconocer. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los videojuegos? O sea, actualmente muchas infancias y más a partir de la sindemia, lo que ha pasado es que mucho del proceso fue vincularse con videojuegos. Y los videojuegos son un ejemplo de sexismo muy fuerte. Los juegos destinados para hombres, como si además los juguetes tuvieran género, bueno, tienen imágenes que son muy vinculadas a la violencia. Si ven a las mujeres, en realidad tienen los mismos estereotipos que en otros lados. Vean esta mujer, ¿cómo se llamaba? Croft, que hasta hubo una película, ¿no? O sea, si ven ese modelo, ustedes dirían que de verdad es un ejemplo para las infancias. Es la forma en donde van entrando estos mensajes. Y los juegos para las niñas generalmente tienen que ver con que sean veterinarias y cuiden a los animalitos, con que cocinen. O sea, eso nos va dando un ejemplo de cómo seguimos viviendo en una sociedad machista, con una situación muy desigual y donde atraviesa efectivamente todo, los videojuegos, las caricaturas, la publicidad, incluso los pasillos de juguetes están muy diferenciados. En Francia, desde hace aproximadamente 8 años, entró una ley en vigor que lo que hace es prohibir la división de los juguetes por género y prohibió utilizar en la publicidad y en las tiendas el rosa y el azul como marca distintiva de los juguetes. Y eso es bien importante porque es algo que necesitamos, ¿no? O sea, cualquier persona puede jugar con el juguete que se le dé la gana y no tiene que ver con cómo nos identificamos. Pero eso finalmente también refuerza estos elementos. Vayan a una tienda de juguetes y vean cuántas cosas relacionadas con la apariencia hay, ¿no? Las muñecas, los cosméticos, los espejos, los juegos de uñas. O sea, vamos a ver que las bolsitas, las diademas, tantísimas cosas. Claro. Híjole, qué difícil y qué complicado, caramba. Y tenemos acá otro comentario, dice, un niño o una niña despeinada, digo, voy a hablar en un solo género para que no esté atacando a nadie. Dice, un niño despeinado se ve fodongo, falta de cuidado de la mamá, muchas veces dicen eso, que la mamá no lo cuida, nada de que hay que dejarlo así. Enseñarles desde pequeños a vestir bien, siempre he dicho, vístete para triunfar. Nada de ropa rota, escotes, enseñando, no, eso no es para niños.
Dejemos viva en su etapa hermosa y en lo personal no lo arreglo para los demás, lo arreglo para él o para ella. Y yo siempre les digo que te ves bien. Y yo diría, pues también necesitamos cuestionar esto que llamamos como lo que es estar peinada o no, ¿no? O sea, finalmente las infancias, y eso es bien importante, necesitan aprender a descubrir el mundo, pero con tantas reglas que les ponemos las personas, eso impide que descubran el mundo. Pero también hay algo acá que me parece importante. Efectivamente, la gran carga que se le da a las infancias es que la mamá es la responsable. Y yo digo, las mujeres no nos embarazamos por obra del Espíritu Santo. Y entonces ejercer un paternaje implica estar presente en la vida de las infancias, implica involucrarse, implica hacerse cargo, porque eso también es un lugar de desigualdad. Lo que estamos diciendo es que los hombres pueden hacer lo que sea y que las mujeres tenemos que estar al cuidado y a la responsabilidad de las cosas que hacemos. Y eso es completamente desigual. También creo que por ahí es importante repensar esta forma en la que nos acomodamos y saber que eso también es un mensaje, porque entonces también desde ahí los maternajes se vuelven tan rígidos y tan duros, ¿no? Porque las infancias en terapia se quejan tanto de que mamá grita, de que mamá es la enojona, de que mamá es la que se porta mal, de que mamá es la que no me deja hacer nada. Porque toda la carga recae en la mamá. Claro, pero además, porque las mamás con este temor a que las juzguen y a que sean señaladas, van a intentar que todo se cumpla como si fuéramos supermujeres, pretendiendo dar una cara a la sociedad, cuando en realidad el maternaje es una cosa sumamente complicada. Y entonces esto no es gratuito, tiene que ver con cómo nos vinculamos, con cómo nos relacionamos y saber que eso que hacemos, todo lo que vamos haciendo las personas adultas, todo absolutamente, lo cachan las infancias. Una infancia entre los 2 y los 3 años ya sabe cuando estamos mintiendo, ya sabe cuando estamos enojados, lo saben, no necesitamos decir nada. El problema es justamente que les descalificamos y en esta mirada adultocentrista pensamos que no se dan cuenta y que entonces, pues como no se dan cuenta, les puedo tratar como sea. Y en realidad... Carla, te voy a tener que cortar porque nos avisó Cabina que se nos acabó el tiempo, Dios santo. Vamos a seguir tocando este tema. Creo que tocaste otro tema, una fibra más, y creo que va en esta parte, en la maternidad, de estas cargas tan pesadas en la maternidad cuando recae todo en la mujer y lo que estabas diciendo ahorita. Vamos a crear otro programa precisamente para las mamis que nos escucharon. Y pues bueno, Carla, muchísimas gracias por haber estado aquí en Rollos de Pareja. Esto lo pueden seguir en Spotify, en Facebook va a estar, en YouTube Live. Pueden seguir el programa, digo, si estás muy interesado, compartirlo con tus familiares, amigos, digo, si lo crees interesante, compártelo, porque creo que se toca un tema bastante fuerte. Carla, muchísimas gracias. Aldo, pues un placer. Por ahí busquen en redes MACA, Colectiva de Estudios Psicosociales y de Género. Ahí estamos. Somos todo un equipo de mujeres trabajando por un aprendizaje libre de la vida y del cuidado. Muchísimas gracias, Carla. Nos vemos en otro programa. Gracias, hasta luego. Saludos a Doris, saludos Cabina, gracias a todos los que estuvieron con nosotros y saludos a mi madre que anda por ahí conectada también. Un abrazo. Gracias a todos por estar aquí. Su servidor, Aldo Morales, los espera el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana para abrir el alma con un nuevo tema en compañía de algún invitado especial, aquí en tu estación Proyecto Radio MX. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Rollos de Pareja y entérate de más rollos para esta convivencia 24/7. Hasta pronto.